se vuelve flor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Yo no sé por qué. Bueno, la verdad es que el 17 de julio es el desemboque de un periodo que empieza a fines del 77, ¿no? No olvidemos que entre 1978, 79 y 80 tuvimos 3 elecciones generales frustradas. La primera, el propio tribunal electoral puesto por la dictadura tuvo que anularlas por la magnitud del fraude escandaloso que se había montado. La segunda no logró concretarse debido a las trampas que tenía la ley electoral, que hacía que quien había ganado en las urnas tuviera minoría en un Congreso que tenía que elegir a las autoridades del país. Entonces, con el mandato de una reforma de la ley electoral que permitiera realmente transparentar los procesos electorales, se convocó a la tercera elección, que ya tuvo un triunfador neto y que fue justamente debido a la contundencia de esa victoria que las Fuerzas Armadas reaccionaron ya como los últimos manotazos de ahogado para evitar perder el poder que habían manejado de manera discrecional durante casi 20 años. Este es el signo que tiene el golpe de Estado del 17 de julio del año 80. Empieza con un levantamiento en Trinidad en la madrugada de ese día. El CONADE, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, que estaba integrado por la Central Obrera Boliviana, los partidos democráticos, etcétera, y otras organizaciones sociales, convocan a una reunión de emergencia para discutir los pasos a seguir para evitar que se consume este nuevo levantamiento, porque hubieron intentos previos, ¿no? Y en consecuencia, bueno, sirvieron en bandeja de plata la represión. Tenían a toda la dirigencia reunida en la sede de la COP. Y ahí fue el ejército y los paramilitares a hacer lo que hicieron, ¿no? Ahí dieron muerte a varios compañeros, otros salieron malheridos y murieron posteriormente, como el caso de Marcelo. Pero no solamente en La Paz ocurrieron estos hechos. Aquí en Sucre, yo estaba como parte del comité ejecutivo de la Federación Universitaria Local. Habíamos resistido el intento de golpe de Natush meses antes, en noviembre del año 79, hecho también muy luctuoso, dejó más de 300 muertos en la ciudad de La Paz. Aquí hubo enfrentamientos, aunque afortunadamente no tuvimos que lamentar ningún deceso, pero hubo provocaciones durante todo el periodo. Aquí había allanamientos, había dinamitazos en casas de algunos militantes democráticos, etcétera, etcétera. Y este día, pues, suenan las alarmas. En Sucre estaba partiendo la carrera de autos. El Gran Premio Nacional de Automovilismo partía de Sucre, creo que a Potosí, no sé a dónde. Y entonces, al noticiarnos de la situación, tratamos de tomar recaudos, convocamos a una asamblea en el comedor universitario. Precisamente me valí de la cadena nacional del automovilismo para hacer una convocatoria a la resistencia, y ya en la reunión que se celebró en el comedor universitario al mediodía, estaba por terminar la partida de los coches de la Plaza 25 de Mayo, vino a buscarme el alcalde de entonces, que era un compañero del Partido Comunista Marxista-Leninista, del FRI, que era, digamos, aliado de la presidenta Geiler, el compañero Humberto Gorena, maestro, una importante figura del magisterio, para proponerme ir a parlamentar con el comandante del regimiento El Tejar, asegurándome que él estaba en contra del movimiento golpista y que podríamos constituir en Sucre un núcleo de resistencia cívico-militar. Pusimos en consideración un poco así a la rápida y en un ambiente de mucha tensión, etcétera. En la asamblea se determinó que fuéramos, que me acompañaran 2 de los compañeros de la Federación Universitaria, y bajamos los 4 con el alcalde al Tejar. Y efectivamente, detrás del último carro de carreras, llegamos al Tejar y en el Tejar no pasaba nada. Preguntamos por el comandante y nos dijeron, no, lo han mandado a llamar de La Paz
anteayer y estamos esperando órdenes. Nosotros no estamos metidos en esta cuestión. Hablamos con el comandante de batallón, que era el segundo de a bordo en aquel entonces, y bueno, les expresamos nuestra intención de impedir que haya aquí hechos de represión, que hubiera eventualmente sangre, en fin. Y se comprometieron a que cualquier cosa lo íbamos a hacer de manera coordinada. Estábamos en eso cuando apareció el entonces comandante del Liceo Militar, Rómulo Mercado Garnica. Este fue el hombre del golpe en Sucre. Entonces llegó al regimiento El Tejar, puso el regimiento a sus órdenes, hizo formar a la tropa. Naturalmente se sorprendió muchísimo de nuestra presencia ahí, nos preguntó que qué hacíamos y bueno, ya era tarde para dar cualquier tipo de explicación. Nos invitó a permanecer ahí mientras él ocupaba la prefectura de manera pacífica, se comprometió a que no hubiera actos de violencia, etcétera, y que en un par de horas estaríamos nosotros libres y con todas las garantías. Bueno, obviamente ya no teníamos nada que hacer y realmente no tuvimos nada que hacer porque a las 6 de la tarde nos trasladaron de la oficina del comando donde estábamos como invitados a una celda donde permanecimos ahí hasta el día 2 de agosto, fecha en la que con otros 8 compañeros que habían estado detenidos aquí en la ciudad, fuimos trasladados a La Paz, a dependencias del DOP. Una vez detenido, nos llevan a la Plaza Sudáñez, al recinto de la policía. Y a mí me colocan en una celda incomunicado porque decían que estaba entre los peligrosos de Sucre, porque estaba con revólver y cachorro fulminantes de dinamita. Mientras combatíamos día anterior, porque a mí me detienen el 18, no el 17, obviamente la información por la radio ya se instala la cadena radial, ya no había Panamericana, ya no había Fides, no había informativos, cadena radial, y nos enteramos de que Marcelo había sido asesinado en la COP. Pero repito, no había certidumbre si la ráfaga de ametralladora lo mató o lo hirió. No había plenitud de la información. Ya al detenido, ingresando a la policía a mano derecha, yo estaba en una celda, en un altillo, solito. Una noche siento que abrían la puerta. Y lo que hago es ponerme en posición fetal porque pensé que estaban ingresando a golpearme, porque era normal. Y escucho que me dicen Germán, Germán, Germán. Yo no respondo de miedo, insisten con mi nombre y reconozco que era una voz de mujer. Entonces digo, bueno, si me golpeó una mujer no será tan duro, si es que es golpe. Pero se aproxima y en la oscuridad reconozco a una compañera de nombre Belín, una chiquita de 17 años, que había coimeado a los policías para ver cómo estaba, y ella fue la que ahí me entrega la carta, una copia por supuesto, una fotocopia, de la carta de Cristina de Quiroga Santa Cruz, donde denunciaba que Marcelo había sido asesinado y pedía que hagamos, que resistamos, no me acuerdo ya el contenido de la carta. Entonces así en la penumbra, porque había penumbra, tratamos de ir al lugar donde había más luz, leí la carta y se la devolví, le dije, ahora ándate, porque imagínate, corría peligro la pobre chica, y que a mí me encuentren con la carta de Marcelo era mucho peor. Entonces, de esa manera me enteré de que Marcelo, repito, seguíamos sin saber si, pese a la carta de Cristina, si había sido asesinado o había sido herido. Bueno, no me acuerdo del nombre de los 12, pero estábamos los 4 que caímos juntos en el Tejar, que era Humberto Gorena, Edgar Quiñones, que era el secretario de la FUL, estaba el compañero Padilla, el tope, que fue a dar a Suecia, yo creo que se ha quedado allá desde entonces. Y de los que se nos sumaron para llevarnos a La Paz estaba Bancho Chávez, Fabián, que era compañero mío en la dirección de la FUL, veniano, paralítico, andaba en su silla de ruedas y realmente era un trastorno brutal porque en Viacha era pleno invierno, realmente sufrió muchísimo Bancho. Después estuvo el Germán Gutiérrez, el Chunca,
Estuvo el alcalde de Tarabuco de aquel entonces, don Leandro, gran persona, sufría de asma, recuerdo, tuve que hacer filigranas para conseguirle medicamentos mientras estábamos en Cobija. Nosotros estuvimos en el cuartel y el resto estuvo en la policía. Los otros 8 estaban en la policía. Vino un camioncito a medianoche del 2 de agosto. Ya estaban ellos en este camioncito y nos subieron a nosotros 4. Entonces estuvimos los 12 esposados así en cadena, en una incomodidad brutal, porque el camino a La Paz en ese entonces era terrible, era todo camino de tierra, hacía un frío del diablo. Nos llevan a La Paz, de La Paz nos llevan a Viacha, de Viacha al Alto, del Alto nos llevan a Cobija. Creo que estrenamos la cárcel de Cobija. Claro, a nosotros en ese momento la cárcel de Cobija nos pareció un hotel de 5 estrellas, de estar en una celda hacinados, sucios. Y ahí estuvimos, hasta ahí estuvimos todos los de Sucre. Humberto Borena, Alfonso Alem, Julio César Sandoval, perdón, me olvido de otros nombres, pero eran todos los de Sucre. Y en Cobija se quedan algunos. Y a otros nos llevan a Puerto Rico. Y en Puerto Rico ya no había espacio y nos llevan a Cabinas. Cabinas era el lugar donde estaban detenidos la cabeza de la resistencia, dirigentes mineros, dirigentes políticos. Ahí me encuentro con Cayetano Llobet, con el que fundamos el pensión aquí en Sucre. Y en Cobija, donde yo fui, permanecimos pues alrededor de casi 3 meses, hasta que el gobierno ha noticiado de que la Comisión de Derechos Humanos había decidido enviar un relator especial para ver la situación de los derechos humanos en el país, más o menos hacia fines de noviembre, principios de diciembre. Decidió vaciar las cárceles para que cuando llegara este personaje de las Naciones Unidas, pues mostrara un ambiente de normalidad, no habían presos, no había represión ni nada. La intención fue sacar solamente a las personalidades más prominentes, los que habían caído en la reunión del CONADE, en las oficinas de la COP, que estaban presos en el Estado Mayor en aquel entonces y habían estado desde entonces presos allí. Había mucha gente que estaba presa que no sabía por qué estaba presa, gente que realmente no tenía ningún nivel de compromiso, ni era militante de ningún partido, ni tenía actividad política de ninguna naturaleza. De manera que dijeron que a los principales cabecillas y dirigentes, en fin, los sacarían del país. A los que no eran tan peligrosos los iban a poner a prueba, confinándolos en algún punto de la geografía. Al resto lo iban a mandar a que se reincorporara al proceso de reconstrucción nacional. Y en medio de eso hubo un organismo, en aquel entonces era el Consejo Intergubernamental para las Migraciones, el CIME, que le propuso al gobierno sacar a todos los que le podrían incomodar de alguna manera, y que este organismo se comprometía a conseguir cupos, digamos, para asilo político en distintos países, en fin. Y fue lo que efectivamente ocurrió, ¿no? Entonces yo fui a parar a Noruega, otros compañeros fueron a Suecia, otros a México, a Bélgica, etcétera, etcétera. Y un día llaman mi nombre y me llevan directo a la embajada mexicana. No permiten que me vea con mis papás, yo era soltero. De la esquina nomás veo cuando me sacaban al auto, nos saludamos. Nos llevan a la embajada, mis papás me dejaron un pequeño maletín con 2 camisas, un pantalón, pensando que nos iban a sacar. Me cambiaba y luego venirme aquí a Sucre. Un día de la embajada decía, prepararse, nos agarran y directo a las escalerillas del avión. No te daban pasaporte, te daban una hoja de expulsión que te ponían el famoso sello rojo, expulsado por terrorista, por guerrillero, por extremista, por lo que sea, directo hasta México, ¿no? Ese fue el momento del exilio que duró hasta la reapertura de la democracia el 10 de octubre de 1982. Pero el mayor deseo del que habla es que todos los elementos
que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudo-sindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Durante el gobierno de Torrelio, en mayo del año 82, yo había vuelto, después de la masacre del 15 de enero, a ser parte de la reorganización de mi partido, toda vez que nuestros dirigentes habían sido eliminados y necesitábamos restablecer un nivel de organización y de conducción clandestina. Entonces, cuando se pidieron voluntarios, yo fui de los primeros que dio 3 pasos al frente y volví al país clandestinamente en octubre del año 81. Para mayo del año 82 organizamos una movilización para recuperar las universidades del país. Y a excepción de la de Santa Cruz, pudimos en el lapso de una semana tomarnos todas las universidades. Y bueno, ahí yo volví a caer preso. Yo volví aquí a Sucre y con el doctor Zamora convocamos a una asamblea general docente estudiantil en el patio histórico de la Facultad de Derecho y al día siguiente tomamos el rectorado a las 9, 10 de la mañana y instalamos una sesión solemne del Consejo Universitario en el Paraninfo. Y a la 1 de la tarde el ejército tomó la ciudad y rastrillaron hasta que me encontraron y me fue mucho peor que en el golpe. El propio prefecto de aquel entonces, el coronel Julio Loaiza, era un hombre desquiciado realmente. Él personalmente me torturó en el despacho prefectural. Yo con la cabeza cubierta con un saquillo, esposado, rodaba de una esquina a otra del despacho, bueno, porque se suponía que yo debía estar en Noruega. Pero bueno, cuando aparecí delante de 5,000 testigos que había en esa asamblea, pues ya era inevitable que pudieran decir que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces había un odio contenido ahí, era una cosa terrible. Y lamentablemente quien estaba de ministro del Interior en aquel momento fue el coronel Rómulo Mercado, el tipo que me tomó preso el día del golpe acá. Entonces, durante la negociación con los rectores, etcétera, que duró como una semana, ya posteriormente me comentaba el ingeniero Mancilla, rector de la UMSA de aquel entonces, me dijo, ¿qué le ha hecho usted a ese hombre? Pues nos decía, ahora mismo puedo firmar la amnistía general, pero este carajo se me vuelve a Noruega. Entonces había, no sé, yo no tenía ninguna relación personal con este personaje, etcétera, pero pues así hay un proceso psicológico entre los victimarios y entre los usurpadores que fabrican unas verdades y se las creen y las proyectan, etcétera. Y bueno, me achacaban a mí, no sé, unos poderes sobrenaturales como para no solamente tumbar gobiernos, sino, yo qué sé, instaurar aquí lo que vaya uno a saber qué era, ¿no? Esas son, digamos, cosas de mi historia personal que tienen que ver con la historia general del proceso, porque un mes más tarde de este episodio que recuperamos efectivamente la autonomía, el cogobierno y la democracia en la universidad, en un mes más tarde se dictó la amnistía general. Esto fue en junio del 82 y de junio a el 17 de septiembre, en que el presidente Vildoso levanta las manos y convoca al Congreso del 80, pues pasan nada más que pocos meses y ya el 10 de octubre se instala el gobierno constitucional de don Hernán Siles Suazo. Absolutamente claro que uno de los objetivos centrales del golpe de Estado era la cabeza de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y ahí se establece el vínculo de la dictadura de García Meza con la dictadura de Hugo Banzer Suárez, porque en el periodo de 1979, estando de diputado Marcelo Quiroga, inició el juicio de responsabilidades contra la dictadura de Banzer
con una exposición que duró 14 horas en el Parlamento y el procedimiento quedó inconcluso por estos golpes. Y después también quedó inconcluso porque no pudimos reunir el número de votos suficientes y necesarios para iniciar el juicio de responsabilidades contra la dictadura de Banzer. Entonces, el objetivo Marcelo Quiroga Santa Cruz estaba presente. Marcelo Quiroga Santa Cruz ya meses antes había recibido la sentencia de muerte en palabras de García Meza, que dijo que le iba a sentar la mano. Tan es así que Marcelo Quiroga después en una nota breve le responde indicando que no ignoraba la peligrosidad de esas amenazas, pero que él seguiría con su lucha. Ni bien se instaló el Congreso en la bancada del PC1, tomamos la decisión de iniciar el juicio de responsabilidades contra la dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Y tan es así que, tomada la decisión, se redacta el pliego interpelatorio. Enseguida se dio lectura al pliego acusatorio por parte del MIR y se inició el procedimiento correspondiente en el Parlamento. No fue fácil. El MNR no votó a plenitud, pese a que lo hicieron la mayoría. El MIR, la UDP, obviamente el PC1, votamos, y de esa manera todos los antecedentes fueron remitidos a la ciudad de Sucre. El ver que estos documentos, que son realmente parte sustantiva de nuestra historia reciente, hoy son puestos a disposición del público, son abiertos para promover el conocimiento de una historia que, curiosamente, por muy cercana que sea, es igualmente muy desconocida. Los papeles estos pues no están hechos para guardarse, están hechos justamente para activar el dispositivo permanente de la memoria de las personas y de la sociedad como un conjunto, ¿no? Ojalá estos eventos tan duros, tan dolorosos, no se reproduzcan nunca más, pero la democracia siempre va a estar en peligro. La democracia siempre va a estar tratando de ser desportillada. Pues que hay un mundo y hay un país más allá del TikTok, digamos, ¿no? O sea, y el ejercicio de proyectar un país nuevo, un país distinto, un país justo, un país donde reine el respeto entre las personas, independientemente de su condición de cualquier cosa, de sus creencias, etcétera, etcétera. Es una tarea por hacerse. Esa fue la tarea que hicimos nosotros en nuestra generación, soñar con un país diferente, con un país que queríamos hacer posible con nuestro aporte, con nuestra lucha, con nuestra entrega, con nuestras ideas. Hoy día parecería que todo el mundo se siente relevado de la tarea de pensar. Las diferencias reales o ficticias, ideológicas y de otra naturaleza, nos oscurecen un panorama, el panorama de lo posible y de lo deseable realmente, ¿no? Pero ese país existe, está aquí y es posible hacerlo de una mejor manera. Sangre en el ceibal que se vuelve flor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor.